Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. La crisis mundial por coronavirus fue algo que tomó por sorpresa a todas las regiones del mundo, a raíz de los primeros casos de contagio detectados en la ciudad china de Wuhan en noviembre del 2019. No fue hasta los meses de febrero y marzo del 2020 que se alcanzaron cifras de contagios y fallecimientos alarmantes en Europa, y fue en ese momento también cuando la infección comenzó a invadir todo el territorio americano, comenzando así una etapa de histeria e incertidumbre. Esta es la primera parte del reportaje especial sobre el confinamiento en América Latina. Hubo un momento en que le dije, Dios mío, llévame. Teníamos miedo de distribuir el oxígeno. Esto era meterse en una balacera en ascensor. Estas son las voces y los actores que forman parte de una pandemia mortal que azotó a la ciudad de Guayaquil, urbe que en sus momentos más críticos fue considerada epicentro de la pandemia no solo en Ecuador, sino también a nivel de Latinoamérica. Aquí empieza un resumen especial del año de confinamiento que vivió la ciudad de Guayaquil. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la ciudad de Guayaquil. Estaremos en la pista durante los próximos minutos. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Pensé que iba a superarlo fácilmente, cosa que no fue así. La situación que se vive con el contagio, más que todo cuando pasan los días y no hay un tratamiento apropiado, eso rápidamente ataca los pulmones y va dañando otras partes del organismo. Una silenciosa y devastadora enfermedad había llegado al Ecuador. La primera alerta del caso altamente sospechoso de coronavirus se encendió en el Hospital Alcíbar de Guayaquil con la denominada paciente cero. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero. Inmediatamente se levanta el cerco epidemiológico a nivel familiar y contactos inmediatos, pero era prácticamente imposible poder definir con quién más había tenido contacto la señora. Se levantó más de 200 personas en el cerco, se los aisló, muchos de ellos estaban contagiados, muchos de ellos se recuperaron, pero eso fue solo el inicio de lo que ya sospechábamos. A la par, medicinas como paracetamol, acitromicina, aspirina, losartán, vitamina C y otras escasearon. La demanda de tanques de oxígenos también aumentó y se volvió imposible de conseguir. El problema hubo aquí que la mayoría de distribuidores, como yo, como algunos, no estamos preparados para esa logística. Y los que tenían a la final un taller o tenían 4 o 5 botellas, comenzaron a vender las botellas caras, porque ¿qué podían hacer si no tenían un mes que comer? Yo consumía, según mi esposa, un promedio de $300 diarios en oxígeno. Yo he escuchado a una señora, una vez llegó ahí, una señora será unos 65 años, con una botella de 1 metro cúbico, la compró en $1.500. Tan solo en 3 días los casos se han triplicado. Guayaquil se encamina a convertirse en el foco de la pandemia. El virus se esparció como pólvora. Los hospitales se empezaron a saturar de pacientes sospechosos, otros que tenían el síntoma y otros que creían tenerlo. Se categorizan 15 hospitales de Guayaquil como centinelas para atender exclusivamente casos de COVID-19. El problema era de recursos humanos. Hay muy pocos médicos especialistas e intensivistas, que era lo que más se necesitaba en el país. No era un tema de hecho se contrataron más de 1000 personas en esa época para incrementar la capacidad de atención, pero no era un problema de hacer más hospitales. La falta de experiencia con el manejo del virus pues, nos hizo muchas de las veces dudar en el tema diagnóstico, coger caminos cerrados y manejar de una forma no apropiada el tema del coronavirus, porque al principio se pensaba que era un dengue, un rebrote de dengue, y en realidad la cepa ya había estado sembrada en la sociedad desde mucho tiempo atrás. El procesamiento de las pruebas, ese centralismo de llevarse la prueba a Quito, procesarla y analizarla allá y luego devolverla a la ciudad, pues era una pérdida de tiempo brutal.
Una carrera frenética, pero decisiva, fue el proceso de creación para una vacuna que pudiera combatir la COVID-19. En menos de un año, farmacéuticas, centros de investigación y gobiernos unieron sus fuerzas para hacer realidad un proyecto que hoy llena de esperanza al mundo. Actualmente, la distribución de inmunizantes a territorios alejados, el conteo de ciudadanos e incluso convencerlos de que la vacunación es la mejor opción sigue siendo parte de los trabajos arduos que toca hacer ahora que las vacunas son una realidad. A pesar de la llegada de varios millones de dosis de vacunas en las últimas semanas a Argentina, algunos territorios presentan grandes dificultades, como ocurre en las conocidas como villas miseria. Ante este panorama, con problemas como la falta de conectividad y de recursos de los vecinos y censos anticuados e inexactos, los responsables de la campaña tienen clara la solución: hay que patear el barrio. Así nos los cuenta Diego Bachino, responsable del vacunatorio del barrio 2124 en Buenos Aires. Es la única manera de aumentar la adherencia a la vacunación y que la gente se vacune. Hay un porcentaje grande que sabe que se está vacunando, se anota para vacunarse, le llega el turno, muy bien, pero hay también mucha gente que hay que acercarse y ofrecérselo directamente. Las autoridades también deben combatir la desinformación y los rumores que circulan sobre posibles efectos adversos y conspiraciones, y destacan que en este momento las vacunas ya están aceptadas por la mayoría de los vecinos. Contenta, un poco más tranquila, igual hay que cuidarse, pero ya tengo la vacuna. En algún momento le tuve miedo a la vacuna, pero bueno, escuchas en televisión a los doctores que siempre es mejor estar vacunado y me terminé convenciendo de que hay que vacunarse. Y había muchos rumores, digamos, en principio, y bueno, y después, bueno, de a poco voy, y se vacunó también mi señora hace un mes, y bueno, ahí ya también mi hija, y ahí empezamos a relajar un poquito más, y bueno. Al igual que ocurre en el resto de la capital, las personas que deseen vacunarse deben anotarse primero a través del portal digital del Ministerio de Salud, tarea que se complica en un barrio donde la conexión a internet no está garantizada, por lo que los propios centros de salud se habilitaron para realizar la inscripción y se distribuyeron con el mismo fin varios puestos por todo el terreno. Con la pandemia vinieron un cúmulo de restricciones que no nos permitieron llevar por un largo periodo el ritmo de vida al que estábamos acostumbrados. Paradójicamente, durante este tiempo fue muy importante ser lo más activos posible, ya que el confinamiento podría provocar en nosotros distintos tipos de padecimientos relacionados con nuestra salud física, pero también con nuestro bienestar mental. Por lo que fue necesario desarrollar rutinas de ejercicio en casa para poder lidiar con los estragos de una crisis mundial de salud. La pandemia de COVID-19 nos ha dejado claro la importancia de mantenernos sanos con nuestro sistema inmune al 100. Hacer ejercicio es uno de los aspectos clave para lograrlo. Realizar actividad física de manera regular mejora nuestra masa muscular, flexibilidad y equilibrio, además de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. También reduce la ansiedad y el riesgo de desarrollar depresión, al tiempo que incrementa nuestra sensación de bienestar. Actualmente tenemos diversas opciones para hacer ejercicio, sin embargo debemos adoptar medidas para disminuir el riesgo de contagio. Los gimnasios son sitios con alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 por ser espacios cerrados, pero con una buena ventilación, sanitización, distanciamiento y límite de personas, el riesgo disminuye. Otra opción es realizar actividades al aire libre. Si decides ejercitarte fuera de casa, lava tus manos antes y después de salir. Utiliza alcohol en gel mientras estás fuera y usa toallas desinfectantes para limpiar los equipos. Evita tocarte la cara y utiliza cubrebocas. Con el sudor, el cubrebocas se humedece y disminuye su efectividad, por lo que es importante que lo cambies una vez que hayas terminado. Siempre está la alternativa de ejercitarte en casa, ya sea con alguna rutina, clase virtual, juego, baile o actividades en el hogar. Lo importante es mantenerse activo. Uno de los puntos positivos a rescatar durante la crisis sanitaria ha sido la creciente empatía entre los miembros de la sociedad. Este hecho también ha impulsado el desarrollo tecnológico que puede ayudar en el combate del coronavirus. Gracias a este boom de inspiración colectiva y ganas de ayudar, en Colombia, un grupo de niñas y niños de primaria trabajan una iniciativa con robots que pueda brindar apoyo a quienes cuidan a pacientes contagiados de COVID-19. Hay pacientes, hay personas con COVID-19
y el COVID-19 es una enfermedad global. Entonces lo que queremos es minimizar el riesgo de enfermeras, doctores y hasta incluso los pacientes de COVID-19. Entonces, literalmente lo que queremos es nosotros como estudiantes prevenir eso. Entonces creamos un robot que se llama robot enfermero, en el cual se alinea por una línea negra. El funcionamiento del robot es llevarle la comida o las medicinas al paciente que tiene COVID-19 para que sus familiares o los que le están acompañando en la casa no se infecten del virus. Y para conseguir el robot, primero tuvimos que estudiar las diferentes áreas, en las que fueron español, en las que aprendimos y estudiamos el COVID-19 y otras enfermedades. En STEM, donde hicimos disecciones de los pulmones y de la lengua para aprender qué es lo que le pasa a un paciente COVID. Hoy vamos a hacer una simulación de que una persona tiene COVID-19 y la otra persona no le puede llevar los medicamentos, entonces un robot se los va a llevar los medicamentos a la camilla de ella. El robot por la línea va a pasar y como por la línea va a pasar, entonces los medicamentos van encima del robot. Entonces, como van encima del robot, llega a la camilla y la persona que tiene el COVID los coge y los toma. Bueno, esto es la integración del sistema sensorial en los robots. Los niños aprendieron todos los sistemas, cada uno detalladamente, y utilizaron los sensores de línea negra, que son los más sencillos. Por el momento, los niños los utilizaron para resolver un problema. La línea negra, que es lo que estábamos viendo ahorita, se utiliza mucho para olimpiadas robóticas y para jugar. Estos chicos lo usaron para solucionar un problema. Muchos han sido los estragos de la pandemia. Uno de ellos fueron las acciones violentas y discriminatorias contra las comunidades asiáticas que radican en distintas partes del mundo. En algunos de los casos fueron incluso líderes gubernamentales y altos funcionarios los encargados de alimentar directa o indirectamente muestras de racismo. Por lo anterior, fue necesario cambiar el nombre de las variantes del virus que anteriormente se le atribuían al país en donde eran detectadas. Esto con el fin de no seguir generando manifestaciones de odio. La OMS no quiere que se siga hablando de la variante india, la variante británica o la variante brasileña del virus, porque considera que esas denominaciones son estigmatizantes y discriminatorias. Pero su nombre científico tampoco sirve porque es demasiado complejo, así que la OMS ha decidido bautizar cada una de las variantes consideradas preocupantes con una letra del alfabeto griego. De este modo, la B117 identificada en el Reino Unido pasa a llamarse variante alfa. La detectada en Sudáfrica se conocerá como beta, la que apareció en Brasil se denominará gamma y la identificada en la India se etiquetará como delta. Nombres simples para un problema complejo, el de estas variantes que en algunos casos hacen el virus más peligroso. Como ejemplo, lo que está sucediendo en el Reino Unido. Un asesor del gobierno alerta de que el país podría estar al borde de una tercera ola debido a la variante india, o mejor dicho, a delta, que ya es responsable de más del 75% de los nuevos casos registrados. El SARS-CoV-2 se contagia al hablar, toser, respirar o estornudar. Por lo tanto, el uso de las mascarillas ayuda a que el virus no se esparza. Usar este método de protección se convirtió en una de las principales herramientas para frenar la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, hay quienes por distintas cuestiones no podrían portar una mascarilla, quienes por alguna enfermedad tienen problemas para respirar, quienes no pueden quitarse por sí mismo una mascarilla o incluso algunas niñas o niños. Una de las principales medidas para frenar la dispersión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 es el uso de cubrebocas. Sin embargo, para que sea efectivo debe utilizarse correctamente, colocarlo y quitarlo con las manos limpias, cubriendo nariz, boca y barbilla y sin tocarlo más que de los cordones. Si no sigues alguna de estas recomendaciones, podrías infectarte. Acostumbrarse a usarlo es menos complicado para unos que para otros. Los niños en particular pueden sentirse irritados e inquietos al utilizarlos, especialmente cuando es por mucho tiempo. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el uso de cubrebocas no debe ser obligatorio en menores de 5 años, mientras que los niños mayores de 12 años deben utilizarlo de la misma manera que los adultos. El uso de mascarilla en todos los menores es importante cuando no sea posible mantener la sana distancia o cuando estén cerca de una persona enferma.
Para garantizar su seguridad, verifica que el tamaño del cubrebocas sea el adecuado. Explícales cómo deben usarlo, procura que lo utilicen por poco tiempo y supervísalos constantemente. En nosotros está cuidarnos y la responsabilidad de proteger la salud de los más pequeños. En el 2020, el tema que se llevó la atención de todo el mundo fue el coronavirus. La manera en la que llegó a cambiar nuestras vidas no fue indiferente para nadie, ya que consistió en cambiar o adaptar nuestros hábitos en el trabajo a la hora de comprar o socializar. Durante este periodo, las redes sociales adquirieron una relevancia extra, dando camino también a nuevas opciones de comunicación y expresiones artísticas. Esta área de oportunidad fue cubierta por la plataforma TikTok, misma que para algunos especialistas fomenta la actividad física e impulsa la creatividad. TikTok fomenta habilidades como la creatividad o la curiosidad. Así lo perciben los estudiantes del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, según el estudio realizado por Paloma Escamilla, Samuel López y Mario Alguacil, personal investigador de la Universidad de Valencia, sobre el uso de esta red social como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el curso de expresión corporal. A partir de ahí, al alumnado de expresión corporal se le propuso una tarea. Esta tarea constaba de, tenían que hacer un vídeo que estaba relacionado con el bloque de danza. Se pasó un cuestionario antes y después para conocer las expectativas que tenían respecto a la innovación educativa y luego también la opinión y la satisfacción que tenían tras haberla realizado. De esta forma, los investigadores concluyen en su estudio que TikTok puede ayudar a crear un entorno de aprendizaje motivador para los estudiantes. En líneas generales, los resultados que podemos destacar es que previamente a entregar la tarea, como expectativas, el alumnado creía que la tarea a través de TikTok tenía unas características creativas, novedosas, que podía aportar curiosidad por aprender, también capacidades o herramientas digitales, pero nos dimos cuenta que tras realizar la innovación educativa, estos resultados eran significativamente superiores. Escamilla, López y Alguacil también concluyen que los beneficios de introducir TikTok son superiores a sus posibles riesgos. Desde el primer día, en las clases, una de las primeras cosas que hacemos es presentar estudios científicos donde alertan de los riesgos de número de horas al día, problemas de insomnio, de autoestima, y precisamente lo que hacemos es introducir los medios sociales de una forma profesional para, a través desde esta perspectiva, reeducar a nuestro alumnado hacia un uso responsable de los medios sociales. Actualmente, el proyecto se ha ampliado a 3 tareas en el curso de expresión corporal y el curso que viene se presentará a los proyectos de innovación docente de la Universidad de Valencia. El gluten es una proteína que se encuentra presente en diversos cereales, por lo que forma parte de la mayoría de los productos de panadería, aunque también se utiliza en muchos otros alimentos. Debido a que esta proteína no es indispensable para el funcionamiento de nuestro cuerpo, puede ser sustituida. Lo que también es un hecho es que este elemento puede causar daños severos a una parte de la población, por lo que un grupo de investigación está desarrollando un biosensor que pueda detectar la presencia de este compuesto en cualquier alimento. Cerca del 1% de la población mundial padece enfermedad celíaca, un trastorno complejo y autoinmune causado por la ingestión de gluten y para el que no existe tratamiento más allá de su eliminación de la dieta. En estos laboratorios de la Politécnica de Valencia trabajan en un nuevo biosensor para ayudar a los celíacos a detectar la presencia de gluten en los alimentos de forma rápida. Muchas veces el celíaco se encuentra con la problemática de no saber o no fiarse de una etiqueta o por lo que sea no tiene a mano esa información. Y para ellos yo creo que sí que es un gran avance poder disponer de un sistema en el que les diga si el alimento que desean tomar tiene o no gluten. El biosensor está compuesto por un film nanoporoso cargado con un tinte fluorescente y cubierto con una molécula ADN o ARN que reconoce específicamente la gliadina, que es la proteína soluble del gluten. Si tenemos presencia de gluten, si tenemos una señal de fluorescencia significativamente mayor respecto a los blancos, pues entonces podríamos decir que en nuestra muestra tenemos gluten por encima del límite de detección que tenemos en este sistema, que son de 100 microgramos por kilogramo. El resultado además se obtiene en muy poco tiempo. Ahora estamos en 30-45 minutos, pero podría incluso en una fase más avanzada del desarrollo mejorarse incluso en 10-15 minutos tener una respuesta.
junto al equipo de la Universitat Politécnica de Valencia, el CiberBBN y la Universitat de Valencia. En el proyecto participa también el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. El deporte en general es una herramienta que ayuda a mantener en forma al cuerpo, pero además sirve como un vínculo de integración social, ya que su práctica permite generar nuevas amistades. Estos beneficios también aplican para las personas con capacidades distintas, que a nivel profesional o como pasatiempo practican algún tipo de actividad física. Las ventajas de practicar deporte son muchas, desde acelerar la potencia muscular hasta el desarrollo del bienestar mental y emocional. Un día soleado con gente practicando wakeboard, también llamado esquí acuático sobre tabla, en el lago Omsk, a unos 15 kilómetros de Budapest. Pero todos estos deportistas de la asociación This Wake Sport tienen algo más en común: son discapacitados, y el wakeboard les ayuda a mantenerse en forma física y mentalmente. Uno de los veteranos es un hombre de 81 años que perdió los dedos de los pies mientras estaba en el ejército a causa del frío. Robert Matray, que tiene un pie artificial, dice que se arrepiente de no haber empezado a practicar este deporte antes. Después de estar aquí recargo las pilas y me voy a trabajar como un hombre feliz. Las personas discapacitadas pueden practicar el wakeboard gracias a unas tablas adaptadas en las que se pueden sentar. Fueron diseñadas en Croacia, donde un wakeboarder húngaro las descubrió. Kristi Lorins, la presidenta de la asociación This Wake Sport, fue una de las primeras en probarlas. Creo que la cualidad integradora de este deporte es muy importante. Ayuda a sensibilizar a la gente para intentar que tenga más empatía con las personas discapacitadas, porque si una persona discapacitada practica este deporte extremo y relata su experiencia en su lugar de trabajo y a sus amigos, todos se sorprenderán y despertará un gran interés. Ayuda a entablar la comunicación entre todos. El director de la Asociación Deportiva de Omsk afirma que no solo los wakeboarders, sino también todos quienes les ayudan a practicar este deporte sacan fuerzas de esta experiencia. Es una motivación trabajar con ellos, tratar con ellos, porque esto te da un empujón para todo el día. Si ellos están dispuestos a intentar algo tan peligroso, entonces el funcionamiento de este lugar con sus problemas cotidianos ya no te puede suponer un dolor de cabeza. Muchos de estos wakeboarders saben hacer figuras que son muy difíciles incluso para las personas sin discapacidad. Y si no, que se lo pregunten a nuestra reportera Nora Senuda, que vemos aquí sobre una tabla y que concluye que es una gran experiencia. La variante Delta de la COVID-19 resulta ser más transmisible que su versión original. Incluso podría llegar a ser resistente a los nuevos medicamentos y vacunas disponibles que intentan frenar los contagios. Esta mutación fue detectada en India el pasado mes de abril, y hasta el momento la OMS la sigue identificando como variante Delta del virus. Para los especialistas en salud pública, es importante mantener la atención sobre ella para poder conocer todas sus propiedades y alcances. La variante Delta del coronavirus sigue extendiéndose y supondrá el 90% de los casos a finales de agosto. Lo dice el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, instando a acelerar las campañas de vacunación. La doctora Andrea Amon dice que la variante Delta circulará ampliamente durante el verano, particularmente entre los más jóvenes que hasta ahora no son el objetivo de vacunación. Portugal ya está intensificando su programa de vacunación en la capital, después de ver un aumento de casos que se atribuyen a la variante Delta. Las autoridades han reabierto un centro de vacunación en el estadio deportivo de la Universidad de Lisboa para ser operado por militares. El país depende en gran medida del turismo y está desesperado por recibir visitantes. Aquí estamos precisamente para llamar la atención sobre esta prioridad. Es una carrera contrarreloj para los portugueses. Necesitamos su ayuda. En Alemania, la canciller Angela Merkel quiere que otros estados europeos sigan sus pasos y pidan que las personas que entren desde países con altos niveles de la variante Delta, como el Reino Unido, entren en cuarentena. Eso no es lo que la industria de viajes quiere oír. Sus miembros están pidiendo que se relajen las restricciones ligadas a la pandemia. Muchos en toda Europa dicen que quienes han recibido 2 dosis de una vacuna deberían tener libertad para viajar. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle.
Visiten nuestra página noticias nsc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birman. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.